Estamos de vuelta en Levante en Directo para hablar unos minutos con el psicólogo Enric Valls sobre un tema amplio, pero yo creo que muy interesante, el paso del tiempo, porque tenemos la sensación de que pasa muy deprisa o a veces muy lento. ¿Qué tal, Enric? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arantxa? Muy bien, tenía ganas de verte porque por circunstancias no he podido estar. Así es. Y la verdad es que este tema nos lo han propuesto muchas personas y digo, mira, vamos a hablarlo y así resolvemos cuestiones que están ahí, ¿no? Y que muchas personas tienen. Fíjate, empiezo con una afirmación. Yo no sé si esto lo escuchas tú mucho, pero a mí me pasa. Desde que nace el primer hijo, el tiempo vuela. Sí que es verdad que, mira, hay dos tipos de tiempo. Está el tiempo cronológico y el tiempo psicológico. El cronológico es el que todos conocemos. 24 horas 24 horas del día. Y además, cada hora, cada minuto, uno es consciente. Pero luego está el tiempo psicológico, que es precisamente lo que comentas, ¿no? Que dependerá mucho de las vivencias que ha tenido la persona y en qué situación está. Porque hay gente que lo ve a raíz de un episodio como muy rápido. Y hay gente que lo ve muy lento. Hay gente que dice, es que no pasa el tiempo día a día, no, es como que no ven futuro. Ahí estamos diciendo que son personas sí, que están viviendo con algún tipo de tristeza o melancolía. Pero entonces hay episodios, como por ejemplo el nacimiento de un hijo, la boda, el entrar en una empresa a trabajar, que utilizan ciertas vivencias para medir como referencia, como referencia y su vida. Pero mira, Arantxa, si yo te digo, ¿qué harías si te regalasen 86.400 euros al día? ¿Qué harías? ¿Al día? Sí. Lo primero, sí. Viajar. Viajar. Sí. Vale. Si te digo que en vez de euros son segundos, y por ejemplo eso es lo que tenemos al día, es decir, 86.400 segundos al día, y en ocasiones no lo valoramos. Cierto. Pero si yo ahora te digo, vamos a estar durante 30 segundos mirándonos a los ojos, ¿verdad que serían eternos? Sí, especialmente porque es televisión. Y más en televisión, ¿no? Claro. Es decir, en muchas ocasiones tenemos que, el hecho de estar pendientes de algo nos hace que ese tiempo vaya mucho más lento. Hay gente que vive en un tiempo que nunca llega, muy futuro. Por ejemplo, están comiendo el primer plato y están pensando en el postre. O es miércoles y están pensando en el domingo. El tiempo pasa muy rápido, ¿no? Esto nos pasa a algunos. Más en el viernes, especialmente, ¿no? Porque puedes decir, yo qué sé, cuando vas a darle un beso de buenas noches a tu hija, ¡ay, cómo ha pasado el tiempo tan rápido! Y estar pensando en las vacaciones y decir, no llegan nunca, ¿no? Claro, y fíjate, disfrutamos más el viernes, o sea, normalmente solemos disfrutar el viernes que llega el fin de semana, pero el domingo ya es un poco de bajón, ¿no? O de tristeza, sí. ¿no? Entonces, eso es mal. Eso es mal, claro, por eso digo que tenemos que intentar vivir el momento presente, no como el adolescente, porque ¿cómo vive el adolescente? Al minuto. Al minuto, no hay futuro. Y si te das cuenta, si echáramos la vista atrás y yo te preguntara cómo fue esa etapa de la adolescencia y me dirías, bueno, los veranos eran eternos. Ahora, por ejemplo, un verano o un mes pasa muy rápido. Sí, por la percepción esa de nuestras experiencias, nuestras vivencias, porque también, y esto tengo que decirlo, cada año que va pasando, si vamos entrando ya a los 30, a los 40, vamos siendo mucho más conscientes de la muerte. Del paso del tiempo, ¿no? Sí, del paso del tiempo, pero por la muerte, por la relación que tiene, porque amigos se enferman, nuestros padres se hacen más mayores, situaciones que nos hacen ser mucho más conscientes. Entonces eso hace que el tiempo, pues en ocasiones, vaya mucho más rápido, ¿no? El otro día una persona me decía, es que, mira, me ha recordado el móvil que hace un año estaba en este lugar y parece que fue ayer. Cierto. Entonces, eso es verdad que cuando uno se va haciendo más adulto o está en la etapa de la adultez, va siendo mucho más consciente. Cuando este tema del tiempo o de pensar en el tiempo puede convertirse en un problema, porque yo creo que estas cosas de las que hemos hablado al final forman parte, ¿no?, de las diferentes etapas de la vida. ¿En algún momento esto puede convertirse en un problema, el tiempo? Claro, si la persona está muy pendiente de aquello que no puede disfrutar o está en situaciones de mucha angustia porque está pensando en un futuro que nunca llega, es un problema. Pero si empieza a no preocuparse, sino a ocuparse, a vivir el presente, el aquí y el ahora, no como el adolescente que niega un poco ese futuro, sino siendo consciente, saboreando, ¿no?, que lo que está viviendo,
no debe ser un problema. Pero claro, si estamos más pendientes de lo que voy a hacer, del y si famoso, que son preguntas hipotéticas y eso generan respuestas catastróficas, y si me echan en el trabajo, y si no llego a tiempo, y si resulta que mi familia me deja de lado, es decir, no estamos nunca pendientes del aquí y el ahora, y eso genera mucho malestar. Y hay personas que tienden, o que su personalidad es un poquito más obsesiva, que están pendientes de esas cuestiones un poquito más externas, o de aquello que no controlan, y eso ya les puede condicionar. Entonces ahí sería interesante un poco hacer una parada y preguntarse si se pueden cambiar algo. ¿Y esto de que se detiene el tiempo? ¿Esa sensación de que se detiene el tiempo? Eso tiene relación a que la persona está viviendo algo que no le está gustando. Porque normalmente las situaciones negativas o que han sido duras o traumáticas hacen que el cerebro tarde más en procesarlo y el tiempo se paraliza o se congela. Entonces, quizá habría que hacer una exploración de qué es lo que ocurre, porque normalmente, ya lo hemos dicho, ¿no? El tiempo cronológico pasa, el psicológico también dependerá de las vivencias o las experiencias que haya tenido. Enric, yo creo que a modo resumen, una de las cosas, no sé si quieres añadir algo más que podemos decir y con las que nos deberíamos quedar, es que del lunes al miércoles también hay tiempo para ser feliz y disfrutar, no solo del viernes al sábado, ¿no? Correcto. Es verdad, solemos focalizar nuestros momentos de diversión o desconexión o alegría el fin de semana. ¿Por qué? Tiene su sentido, ¿no? Porque el fin de semana se supone que no hay rutina o no hay una obligación, aunque luego sí que se dan por el tema de la crianza o por el día a día. Pero se puede intentar, o debemos, al menos de las 24 horas que tiene el día, dedicarle, fíjate, 20 minutos al día a hacer algo que nos gusta, o que al menos nos hace desconectar, sea el deporte, sea no sé, quedar con algún amigo, practicar esa parte un poco de aficiones o de hobbies que podamos tener, pero fíjate, 20 minutos al día. Nos pasamos más de 5 o 6 horas enganchados al teléfono, es la media en general española, estamos pendientes del trabajo, pero ¿y de nosotros? ¿Y de nuestra salud mental? Es importante, ¿no? Priorizar. Y con respecto al tema te quería comentar que, como te comentaba, el tiempo es una experiencia subjetiva, ¿no? Y hay personas que, es verdad que, por ejemplo, que tienen o que están en una depresión, piensan que el tiempo está congelado, ¿no? Como esa frase que decíamos de se ha detenido el tiempo. Es porque les ha costado elaborar o están en un proceso que les ha generado mucho malestar y no ven más allá. Por eso es importante acompañar a estas personas, ofrecerles un hombro y un momento para que puedan hablar, expresar y canalizar. Porque ya recordemos a nuestros espectadores que cuando uno habla está poniendo en palabras esas angustias. Y más cuando está también relacionado con el tiempo, ¿no? O con cosas del pasado. Ahí uno lo va elaborando y va soltando. Comunicar y pedir ayuda yo creo que es, la solución, la comunicación siempre a la mayoría de problemas, y si no la solución, por lo menos ponernos a ello, Enric. Que no es lo mismo esto que a veces pensamos y sí que es maravilloso, ¿no? Lo de que se detenga el tiempo en este momento, que somos tan felices, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros. A ti, Arantxa, Gracias. a vosotros.